Esta es una recapitulación. Transformaciones lineales y matrices. Una transformación lineal, por ejemplo, que vaya de R3 en R3. Voy a ponerla de R3 en R2. Una transformación lineal que va de R3 en R2. Para ser lineal tiene que ser de la forma T de X y Z en R3 con componentes en R2. La primera, digamos 2X más 3Y más Z, y la otra X menos Y menos 3Z. Es decir, acá siempre tienen que haber situaciones lineales en cada componente, y alguna de estas podría ser 0, que no es el caso de este ejemplo. Eso se puede escribir en forma matricial como T de X y Z. Voy a inventar aquí una notación. Invento aquí una notación. La matriz de T aplicada al vector X y Z. Pero evidentemente, para que dé lo que está acá, yo lo que hago es que miro los coeficientes en cada fila y coloco 2, 3, 1, 1, menos 1, menos 3, X y Z. Y exactamente queda todo. Aquí está T de X y Z. Y al lado derecho está esto, que es exactamente esto. Y esta es la matriz de la transformación. En base canónica, en base usual. No hay ningún misterio. Ahora, si yo tengo en R3 una base V1, V2, V3, que voy a llamar la base B mayúscula, y tengo en R2 otra base que llama W1, W2 o W, y llamo W la base esta, podría haberse definido como cada vector en R3 ya que R3 es el generado por V1, V2 y V3, este vector de acá se escribirá como alfa veces V1 más beta veces V2 más gamma veces V3. Pero esto se acorta escribiendo alfa, beta, gamma en base V. Se colocan las componentes, porque estos números son únicos, ya que estos vectores son linealmente independientes. Entonces, todo vector en R3 tendrá su expresión en componentes en base B. Y podría definirse una transformación de R3 en R2 de la siguiente forma, diciendo que la imagen de B1 es un vector en R2, por supuesto. Pero como es un vector en R2, habrá que escribirlo como nuevas letras griegas. Delta, esta es la base de R2. Delta W1 más lambda
W2. Es decir, que se escribió como delta lambda en base W, de la misma manera. Y como es de B sub 1, voy a poner aquí unos subíndices para que esto funcione fácil. Y T de B sub 2, de V sub 2, sería otros números. Y se escribirían como, este era delta 1, lambda 1, delta 2, lambda 2, otros números en base de W. Y T de B sub 3 se escribiría de alguna manera en base W, porque está en el espacio de llegada. Y me quedaría así. Y es claro entonces, o se sabe, que la matriz de T en base de salida V y en el espacio de llegada en base W se forma escribiendo aquí en la primera columna la imagen de V1 en base W, que es la de llegada, la imagen de V2 en esa base de llegada, la imagen de V3 en esa base de llegada. Me quedó esto muy abigarrado allí, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Pero claro, esto querría decir que ya dije que T de V1 era esto, y por lo tanto era esto. Y aquí va a aparecer entonces esa fila, esa columna, como delta sub 1, lambda sub 1, por supuesto va a estar en base W, pero realmente no se escribe porque esto se va a aclarar al lado derecho. Estos están en base W, o sea que este es el espacio de llegada. Este es el espacio de llegada, y yo voy a colocar aquí que esto va de V, espacio de salida, base en el espacio de salida, a W en el espacio de llegada, y me evito todo tipo de dudas de que esto es en base W. Y me da así la imagen del primer vector base en la base de llegada, la del segundo vector base en la base de llegada, la del tercer vector base en la base de llegada. Y ahora, cuando yo tengo un vector V en R3, yo puedo calcular la imagen de ese V en base W, que es la de llegada, colocando aquí la matriz aquí dejo claro que la base de salida es V y la de llegada W, y aquí coloco el vector V en la base de salida. Supongamos que tuviera componentes alfa, beta, inclusive lo dije por acá, cuando hablé de STB, dije así, ¿no? Que sea alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Y acá, por supuesto, me dará precisamente lo que dije, la imagen de ese vector en la base de llegada. Es decir, que no importan las bases que yo use, mientras tengas estas expresiones en las bases adecuadas, siempre la matriz de una transformación lineal para cada vector B va a ser la imagen del primer vector base, la imagen del segundo vector base, la imagen del tercer vector base, en la base de llegada, que es W, lo que llamo así,
Y aquí coloco, para hallar la imagen, al vector este en la base de salida. Alfa, beta, gamma. Y así hallo su imagen en la base del espacio de llegada. Esa técnica se va a aplicar siempre.